Bueno, bienvenidos. Estoy emocionado de enseñar este curso sobre la gloria de Jesucristo y la salvación que Él consumó y aplicó y sigue aplicando a aquellos que ha elegido y que salvará. Esta es una clase a nivel de seminario y estamos felices por cada uno de los que podrán escucharlo. Déjame iniciar con una oración mientras comenzamos nuestra primera clase sobre el plan de salvación. Padre, te alabamos porque has tenido un plan eterno que se revela en las Escrituras y es glorioso. Como el predicador y escritor de Hebreos dijo, ¿cómo podríamos descuidar tan grandiosa salvación? Oramos porque la salvación sea elevada en nuestras mentes y que nuestros afectos se eleven a ese nivel para que seas exaltado y adorado, visto y conocido como el único y verdadero Cristo y Salvador nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. La primera clase, el plan de salvación, estará explicada en Efesios capítulo 3, verso 11. Pablo habla sobre el propósito eterno de Dios que consumó en el Cristo, Jesús nuestro Señor. Quiero hacer 5 comentarios solo sobre este verso en cuanto al plan de salvación. El primero es que la palabra griega es traducida apropiadamente aquí como propósito, pero también puede traducirse como plan o resolución. La clave es que está en singular, o es decir, que Dios tiene un propósito general o un plan de salvación. La segunda observación es que Pablo describe el plan de Dios como su plan eterno o propósito eterno. Es el propósito de los siglos. Está mostrado por el genitivo adjetivo de que no hubo nunca un momento en el que Dios no tuviera un plan o un momento en el que su mente haya estado en blanco o un tiempo en el que no haya estado totalmente determinado. Siempre tuvo el plan de salvación en mente. Tercero, una observación de este verso es que la persona y obra de Jesucristo son claramente centrales en el plan de Dios, porque Pablo dice que Dios lo consumó o efectuó o aplicó en el Cristo, Jesús nuestro Señor. Ese buen propósito, bajo su complacencia, fue traer todas las cosas celestiales y terrenales bajo la dirección de Jesucristo. La cuarta observación es que este plan eterno se ocupa directa y centralmente en Jesucristo y es a su vez concordante directa y centralmente con cuestiones soteriológicas. Eso quiere decir con cuestiones sobre la salvación. El eterno propósito de Dios consumado en el Cristo, Pablo declara que Dios creó todas las cosas de modo que por medio de la iglesia redimida, la sabiduría múltiple de Dios sería visible a las autoridades y gobernantes en los lugares celestiales. De modo que la iglesia de Jesucristo, la comunidad redimida, también permanezca en Jesucristo al principio, al centro y al final del eterno propósito de Dios. Y quinto y finalmente aprendemos de Romanos 9:11 al 13 y otros pasajes que la doctrina de la elección es central en el plan eterno de Dios o que trabaja a la par de la doctrina de la gracia. Así que la doctrina de la elección y la doctrina de la gracia van juntas en el eterno plan de salvación de Dios. Pues leemos en Romanos sobre los gemelos, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
Así que el eterno propósito de Dios de salvación es eterno. Está resuelto, ese siempre ha sido el caso. Jesucristo, su persona, su obra siendo central en ella, que incluye a la iglesia y su múltiple sabiduría de Dios que da a conocer en los reinos celestiales que este propósito eterno es primordialmente salvífico en naturaleza y que finalmente la doctrina de la elección y la doctrina de la gracia están alineadas con el propósito eterno de Dios y su plan de salvación. Si nos preguntáramos, ¿quién salva a las personas? Necesitamos asegurarnos de que Dios es el sujeto de la salvación cuando vamos a las Escrituras. Y así podemos decir que la primera división sobre este tema es entre los teístas, quienes creen en Dios, y aquellos que son naturalistas o que creen en la naturaleza y no en Dios. Así que la primera gran diferencia es que en un lado Dios salva a los pecadores y en otro lado uno se salva a sí mismo. La siguiente gran división es en cuanto al sacerdotalismo, y esto es cuando nos preguntamos cómo somos salvados. Y aquí tenemos la división entre protestantes y católicos romanos. Las iglesias sacerdotales, por ejemplo, la católica romana y también otras, instan que Dios lidia con el alma inmediatamente en que se le dota sobrenaturalmente de instrumentos. Estos son los sacramentos entre él y el pecador, con el poder esencial para salvación del alma, siendo mediada o ex operato al pecador mediante los sacramentos. En otras palabras, el sacratotalismo enseña que los sacramentos causan que la gracia fluya a sus recipientes por la mera administración de ellos. Por tanto, cuando nos preguntamos cómo somos salvados, aquellos como la Iglesia Católica Romana dirán que los sacramentos causan la salvación, mientras que los protestantes dirán que el Espíritu Santo obrará inmediatamente salvando al pecador. Y luego tenemos otra división, y esta es cuando nos preguntamos ¿en quién trabaja Dios? Los universalistas dirán que trabaja en todos, y los evangélicos vemos que Dios solo trabaja en aquellos que han sido salvos por medio de las buenas nuevas, el Evangelio y a través del Espíritu Santo. Y finalmente tenemos la división entre el calvinismo y el arminianismo, dos términos históricos que aparecieron en 1618 en los cánones de Dort en Holanda, donde nos preguntamos por quién murió Cristo en la cruz. El calvinista dirá que por los elegidos, acorde con las Escrituras, y el arminiano arguirá que murió por todos. Uno de los estudiantes de Jacobo Arminio fue Hugo Grotius, y él propuso lo que se llama la teoría gubernamental de la expiación. Esto quiere decir que Cristo murió por todos. Los arminianos argumentan que cuando Cristo murió en la cruz, hablando de la expiación o sustitución, enseñan que no hay una sustitución penal real, sino únicamente un ejemplo penal. Así que se supone que la muerte de Cristo por todos debe mover a toda la gente al arrepentimiento y a creer que Dios está dispuesto a salvarlos mediante este ejemplo de castigo en la cruz. Mientras que
el calvinista y la enseñanza bíblica es que Cristo realmente sustituyó el lugar de los pecadores que Él eligió en el tiempo. Aplicó esta salvación mediante el oír del Evangelio por un llamamiento eficaz, aplicando la regeneración, haciendo que los velos que no nos dejaban ver caigan y se pueda contemplar a nuestro Salvador como realmente es, un Salvador, y es aplicado en espacio y tiempo en la vida del pecador. Ahora, algunos objetan a la noción que la muerte de Cristo es particular en acuerdo con el plan de salvación que Dios planeó y eligió salvar a muchos, pero no a todos. Así que se dirigen hacia pasajes que llamaremos los pasajes todo en las Escrituras. Y me gustaría solo ir a través de algunos de los pasajes todo. Por ejemplo, cuando la palabra todo es usada en Mateo 10:22, Jesús informa a sus discípulos que serían odiados por todos los hombres a causa de su nombre. Seguro él no quiso decir todos, es decir, que todos los cristianos sin excepción o que todo hombre sin excepción los odiaría. Hechos 26, versículo 4, cuando Pablo declara, todos los judíos conocían la forma en que viví desde que era un niño. Ciertamente él no quiso decir que todos los judíos le conocían y a su vida personal. En Joel capítulo 2 versículo 28 y en Hechos capítulo 2 versículo 17, Dios nos dice, derramaré mi espíritu en toda carne. Y ciertamente no quiere decir que todos los que alguna vez vivieron recibirán el derramamiento del Espíritu Santo, sino que entendemos que por el contexto quiere decir que tanto jóvenes y viejos, hijas e hijos, todas las categorías de personas. En Juan 12, versículo 32, Jesús nos dice que cuando Él muera en la cruz, atraería a todo hombre a sí mismo. Y ciertamente la interpretación y lo mismo la historia nos muestran que no todas las personas fueron atraídas a Cristo desde su muerte. Romanos 5:18 se malentiende con frecuencia porque dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que no es a todo hombre sin importar quién sea, sino a todo hombre que está en Cristo. Ellos recibirán la justicia de Cristo, su vida justa. Y aunque todo hombre sí recibió las consecuencias del primer pecado de Adán, no todos recibirán el acto justo de Cristo y su justificación. En Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El doble todos aquí debe ser interpretado por el contexto claramente. Es un énfasis nacionalista y universalista que Cristo ha atado a todos a la desobediencia, de modo que pueda mostrar misericordia en todas las naciones, no a cada individuo. Luego tenemos 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6.
Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí en el contexto vemos lo que Pablo quiso decir, pues instruye a Timoteo y los pastores de toda generación a orar por todo tipo de personas, por toda categoría, orando así por los gobernadores, por las autoridades, el Estado, el gobierno, orando por todo hombre en la tierra, de modo que haya paz y así el Evangelio pueda llegar a todas las naciones. Finalmente, un pasaje usado con frecuencia es 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en 2 Pedro 3:9 tenemos la naturaleza disposicional o voluntad de Dios. No su voluntad secreta como en la elección, pero su voluntad disposicional solamente. Es que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Estos son algunos de los pasajes. Todo el puritano John Owen arguye lógicamente que si Cristo hubiera muerto por todos, entonces todos serían salvos. Y no hemos visto eso en la historia desde la muerte de Cristo. Si Cristo no murió por nadie, entonces ninguno sería salvo. Si fuera tan solo un ejemplo del deseo de Dios por salvar al hombre, como en la teoría gubernamental, entonces ninguno sería salvo. Pero si Cristo murió por gente real, entonces esa gente real, los elegidos, serían salvos. Así que lo que Dios planeó lo consumó Cristo y lo aplicará el Espíritu Santo, a quien el Padre eligió, por el cual el Hijo murió, y el Espíritu Santo atraerá a Cristo y dará un nuevo corazón. ¿Ves? De alguna manera todos limitan la cruz. Todos limitan o ponen limitaciones a la cruz de Cristo. En todo este campo hay diferencias. Los calvinistas y las escrituras limitan el número de personas que son salvadas. Cristo murió en lugar de los elegidos, mientras que los arminianos limitan lo que hizo Jesús en la cruz. El arminiano dice que Cristo murió por todo hombre sin excepción, y entonces él limita lo que Cristo consiguió en la cruz. Y ves, aquí la gloria de la cruz está en juego, porque limita lo que Cristo hizo, quita su expiación, su sustitución en lugar de la gente real que será salva. Así que o limitamos lo que Él hizo en la cruz, o limitamos el número de personas que serán salvas. Quisiera, bajo este título del plan de salvación, explicar brevemente dos posiciones sobre los decretos de Dios. Los decretos de Dios, la posición infralapsariana y la posición supralapsariana. Lapsus o lapsariano trae la idea de lapsus llevándonos a la caída. Así que los teólogos han tratado de entender los decretos de Dios en la eternidad de Dios, decretando lo que acontecería concerniente a su plan de salvación. La posición infralapsariana pone el decreto de los elegidos
y su salvación bajo el decreto de que todo hombre caería. Y es de esta manera. Número 1, Dios decretó crear el mundo y a todo hombre. Número 2, el decreto de que todo hombre caería en Adán fue hecho. Tercero, Dios decreta la elección de muchos hombres caídos para salvación en Cristo y pasa por alto a los demás. Cuarto, el decreto de redimir a los elegidos por la cruz de Cristo. Y quinto, el decreto de aplicar el trabajo consumado de Cristo en la cruz aplica los beneficios de la salvación a los elegidos. Ahora nota la diferencia entre la posición infralapsariana, donde el decreto de la elección cae bajo el decreto de que todo hombre caería en Adán. La posición supralapsariana pone el decreto de la elección sobre el decreto de que todo hombre caería. La posición supralapsariana de los decretos de Dios comienza con, primero, el decreto de elegir a muchos para salvación en Cristo y pasar por alto al resto. Segundo, el decreto de crear el mundo y todo tipo de personas. Tercero, el decreto de que todo hombre caería en Adán. Y cuarto, el decreto de quienes son ahora pecadores, quiere decir el decreto de que los elegidos que son ahora pecadores serían salvos por la cruz de Cristo. Y quinto, Dios decretó aplicar los beneficios de la redención de Cristo a los pecadores elegidos. Así que los decretos de Dios. Segundo, quiero cubrir la promesa de los pactos. Los pactos en las Escrituras comienzan con el primer pacto a Adán, luego el pacto a Noé, el pacto a Abraham, el pacto con el pueblo de Dios que es sacado de Egipto con Moisés, el pacto a David en 2 Samuel 7, el nuevo pacto profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 31, y el nuevo pacto cumplido en Jesucristo en el Nuevo Testamento. La promesa o el pacto de redención, sin embargo, es un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo en la eternidad, no en espacio-tiempo. Esto aparece en las Escrituras y sale a flote en Isaías y en otros lugares. Sería un diálogo más o menos como este. Y estaré citando a John Flavel en su libro La Fuente de Vida, el volumen 1, la página 61. John Flavel dice de esta manera, este diálogo. El Padre dice: Hijo mío, aquí hay un grupo de pobres miserables almas que se han deshecho absolutamente y ahora están abiertos a mi justicia. La justicia demanda satisfacción de ellos o se satisfará a sí misma en su eterna ruina. ¿Qué será hecho por las almas? Y entonces Cristo responde, el Hijo dice: Oh Padre mío, tal es mi amor y misericordia por esta gente, que preferiría que en vez de ellos perecer eternamente, yo fuera responsable de ellos y sería su seguridad. Trae todas sus cuentas y sus deudas para que pueda ver lo que te deben. Señor, tráelas todas de modo que no haya cuentas pendientes después. De mi mano las cobrarás. Preferiría sufrir yo tu ira a que la sufran ellos. Sobre mí, Padre mío, sobre mí sean todas sus deudas. Y el Padre le responde: Pero, hijo mío, si te ofreces por ellos, deberás pagar hasta lo más ínfimo de su cuenta. No esperes ninguna rebaja. Si no he de excusarlos, tampoco te excusaré a ti. Y el Hijo responde: Sea hecho, Padre, que así sea
cárgalo sobre mí. Soy capaz de soportarlo y aunque sea para mí una desechura, empobrece todas mis riquezas, vacía todos mis tesoros, por cuanto yo era rico y me volví pobre. Aún así, me satisface el cargar la deuda. Avergüéncense, ingratos creyentes, o dejen a la vergüenza cubrir sus rostros. Júzguese en vosotros ahora que Cristo mereció que permanecieran con Él en menudencias, o por poco que tendrían que encogerse ante pequeñas dificultades y quejarse. Esto es difícil, o eso es difícil. Oh, si conocieras la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en esta grandiosa condensación por ti, tú no podrías hacerlo. Así que aquí tenemos el diálogo entre el Padre y el Hijo antes que empezara el mundo, y el Hijo y el Padre acordaron la promesa de redención, de modo que los que fueron elegidos sean salvos.